Vamos a hablar de Venezuela. Tengo a el doctor Julio César Enríquez en línea, a quien saludo en este momento para hablar de temas regionales, especialmente de una gran discusión que hay entre la comunidad venezolana. Julio César, bienvenido. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias por esta invitación a Sánchez Gras en América. Como siempre es un gusto estar con ustedes. El gusto es mío. Quiero poner en pantalla una reacción de el senador Rick Scott. Rick Scott está elevando la parada en cuanto a lo que se ofrece por la captura del dictador Nicolás Maduro. Él dice que tiene una propuesta de ley para ofrecer $100 millones por Maduro, que esa propuesta va a pasar más pronto que tarde. Él dice este año, esperemos que pronto. Él dice que Maduro es un narcotraficante, un matón, que no se va a usar el dinero de los contribuyentes para esto, sino dinero confiscado al régimen de Venezuela. Siempre le digo a Trump que tiene que liberar a la gente de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Eso es lo que ha dicho Rick Scott. Sin embargo, hay una tendencia de opinión, se está diciendo que no estamos listos para este nivel de conversación ahora. Está Rick Scott. Esto fue lo que dijo Rick Scott. Evidencia. Well, it's a good bill, and I'm very optimistic it's going to pass. You know, we've got to look. Maduro is a bad guy. He's a narco trafficker of drugs. He's a thug. He's horrible. And so we've got to put up enough money. Now, this is not money of American taxpayers. This is money that we've confiscated from Maduro and his thugs. We got to put that money up and give it to somebody that gets him out of power. So I'm optimistic we'll be able to get that passed this year. There is a timeline for the bill? This year. This year, okay. Senator, another thing, I think that obviously the Trump administration is very focused right now in trying to end the war in Ukraine. That is a very important issue. But I think that maybe in the long term, if Donald Trump achieves to be the president that finally liberates Cuba and Venezuela, it's going to be an enormous legacy. Do you think that there are people in the administration that feel that way or understand this? Oh, absolutely. Mike Waltz, Marco Rubio clearly understand it. So every time I talk to Trump, I talk to him about the importance of freedom and liberty, and had this chance he can be the president that liberates the people of Venezuela, liberates the people of Cuba, liberates the people of Nicaragua. Sin embargo, Julio César, la gente tiene otra visión. O sea, el senador Scott está hablando quizás en latín o de espalda. La voz populi, la comunidad venezolana, dice que han sido abandonados, que Trump no acaba de hacer lo que tiene que hacer, que tampoco se ha ocupado en gran medida del tema Cuba. Hay gente que grita y habla alto, dice estamos decepcionados, está hablando con los dictadores. ¿Qué lectura se puede hacer de lo que está ocurriendo en este momento, Julio César? Lo primero, Jorge Sánchez Gras y amigos, es comprender que Donald Trump lleva un poco más de un mes en el ejercicio del poder. Todas las opciones están sobre la mesa. El camino del diálogo ya dejó una evidencia clara de un proceso de encuentro entre el enviado especial Richard Grenell con el régimen venezolano, que permitió la entrega de algunos rehenes ciudadanos norteamericanos que estaban en Venezuela. Este encuentro, por supuesto, desplegó toda una estrategia publicitaria por parte de Nicolás Maduro, quien pensó que era un reconocimiento tácito de sus funciones, lo cual fue negado totalmente por el secretario de Estado Marco Rubio y por el enviado o el delegado para América Latina Mauricio Claver Carón. En este sentido hay que decir algo muy importante, Sánchez Gras y amigos. El pragmatismo en política es lo que determina y demuestra la consecución de grandes resultados. Al tener todas las opciones sobre la mesa, en los momentos en que haya que dialogar
dialogar sin que el diálogo signifique una negociación. Ojo con esto, porque hay dos términos que han estado en el debate, en la opinión pública, confundiéndose permanentemente, si se negocia o se dialoga. Cuando usted está, por ejemplo, los que les gusta el cine y las películas, en una situación de rehenes, la autoridad dialoga con quienes tienen los rehenes, pero eso no significa necesariamente que el diálogo sea una negociación. El diálogo es un acto perfectamente humano y, por supuesto, es la forma que tienen las personas para comunicarse y entenderse. La negociación es otro nivel del diálogo que establece un intercambio de ideas, de bienes, de servicios, de propuestas y, por supuesto, medidas, acciones dirigidas a encontrar acuerdos. El gobierno de los Estados Unidos ha negado absolutamente, primero, el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y, segundo, que exista una negociación propiamente dicha. Ahora, ir más allá hacia otro tipo de acciones militares, sanciones, el pago de recompensas, implica toda una serie de posibilidades que a un mes están marcando la pauta y la agenda bilateral. Y cuando hablamos bilateral es entre dos partes, no entre dos naciones, porque sabemos que los Estados Unidos han reconocido oficialmente a Edmundo González como el presidente de Venezuela. Lo que sí, y esto es un llamado a la oposición venezolana, se están dejando ganar en este momento el lugar del privilegio, de posición más allá de reconocimiento, pero esto para la gente y para los hermanos venezolanos que nos ven no debe ser motivo de desestímulo y de ausencia o, por supuesto, en ningún momento perder la esperanza porque se solucione el problema en Venezuela. La solución puede ser política, la solución puede ser militar, la solución tiene diferentes ángulos e inclusive la renuncia, pero es un proceso que va a ser muy largo, que está siendo analizado y que tiene en el mismo gobierno norteamericano, en el caso de los Estados Unidos, muchísimas visiones, perspectivas y posturas, unas más hacia el diálogo, unas más hacia el encuentro, hacia el debate de ideas y otras mucho más firmes como esta que acabamos de ver, más contundentes, pero en todo caso el gobierno de Donald Trump está trabajando, se ha enfocado en este momento en la inmigración ilegal, en tomar una iniciativa de liderar un proceso que anunció en su campaña y que está ejecutando velozmente durante este primer mes. Por lo tanto, hay que esperar todavía, por supuesto, sin quedarse con los brazos cruzados. Los líderes de la oposición venezolana deben establecer mecanismos de acercamiento. Y ojo con algo, Jorge Sánchez Gras y amigos, que muy poca gente está diciendo. ¿Dónde están los conservadores venezolanos? El actual liderazgo de la oposición en Venezuela tiene un origen liberal. Y esto hay que decirlo sin que la ideología implique un cambio de postura en cuanto al manejo y el tratamiento del tema en Venezuela. Pero se necesitan líderes conservadores que hablen el mismo idioma, el mismo lenguaje y que entiendan de principios y de prácticas para acercarse a un gobierno republicano que es un gobierno conservador. Los líderes conservadores en Venezuela es necesario que tomen la bandera en este momento, que le den un mensaje de esperanza a los venezolanos y a América Latina de que hay posibilidades de avanzar para encontrar soluciones al drama que vive el pueblo de Venezuela. Has dado en el clavo. Hay un movimiento que se opone, que está enfocado mayormente en el enfoque liberal, cuando en los Estados Unidos está primando el enfoque conservador. Ayer yo puse a disposición del público una encuesta impresionante, Julio, acerca de las prioridades más grandes para el pueblo de los Estados Unidos, vistas desde el punto de vista de una evaluación a las medidas tomadas por el presidente Trump. La mejor valuada de todas se llama deportar. La tercera en evaluación se llama cerrar la frontera. Y la segunda, y no menos importante,
es todo lo relacionado con el DOGE, o sea, el ABC de las medidas impuestas más populares y que más apoyan al pueblo de los Estados Unidos son, en primer orden, deportar, en segundo orden, la eficiencia económica y en tercer orden, el tema de la frontera. Esto significa, en base a esta gráfica maravillosa que está en pantalla, que en ninguna parte de los Estados Unidos ahora mismo, a lo grande, es una prioridad el tema de resolver los problemas de terceros países, porque ha impregnado mucho el lema y la necesidad de América primero. Esta discusión que tenemos por los pueblos de nuestra región, duele decirlo, Julio, pero esta es una discusión local. Cuando usted se mueve a otros estados donde no hay asentamientos de nuestra gente, ni los congresistas, ni los representantes, ni los senadores, ni tampoco el pueblo estadounidense entiende que ese es un problema urgente. Y el presidente Trump es el presidente de los Estados Unidos de América. La evaluación de su desempeño está en función de este pueblo de los Estados Unidos, que es el que lo evalúa a él, a su movimiento y a su partido. Por lo tanto, es injusto dar este tipo de consideraciones anticipadas. Hay un interés de seguir ayudando, por supuesto, a Venezuela, Cuba, Nicaragua. Todo eso está sobre la mesa, pero también todo está en un proceso de reorganización. Todo aquel que se anunció como líder probablemente no lo es. Todo aquel dinero que se dio, que no llegó a buen puerto, tiene que ser fiscalizado. Todo está en un proceso de revisión para poder ayudar de verdad, de una manera efectiva, a estos países. Hay otra cosa que está ocurriendo, Julio, y es que han comenzado a cambiar los interlocutores. Cada vez que hay una conversación con este tema, con respecto a las libertades de nuestros países, los interlocutores que llegaban como representantes de esos países ante el presidente de los Estados Unidos tenían básicamente la misma tendencia de pensamiento que el gobierno de turno. Entonces, hay muchas interpretaciones, hay muchas verdades detrás de esta verdad y de esta necesidad, pero es un tema bien importante y yo creo que hay mucho de injusticia en adelantarnos a dar un dictamen definitivo sobre este asunto. Te agradezco, Julio César, por tu tiempo, por tu espacio. Te espero pronto para seguir hablando de la realidad de Latinoamérica y de todos estos asuntos que nos ocupan tanto, porque son temas obligatorios en casa con los nuestros. Te mando un abrazo. Hasta un próximo encuentro. Así será, Jorge. Siempre es un placer estar contigo y a los venezolanos no perder la esperanza y esperar, dar un tiempo prudente porque las opciones están sobre la mesa. Gracias por tu tiempo. Hago otra pausa. Regreso enseguida.